Em, entonces estábamos en las pruebas estáticas. El grupo, ¿quién fue el del stop? ¿Cuál grupo? El 2, profe. El grupo 2. Grupo 3. Honestidad, honestidad. Yo mandaste en el grupo de WhatsApp. Hasta en el grupo de WhatsApp, vamos a ver. Ah, esto. El grupo 2 dice, se centra en la búsqueda de la causa de los defectos, son las primeras que se ejecutan, correcto, y buscan defectos sin ejecutar el código. Ventaja es encontrar defectos desde etapas tempranas, correcto, y desventajas tienen variables con valores nulos que nunca son utilizadas, ¿no? Eso, bueno, eso es como el tipo de defectos que uno puede encontrar, ¿verdad? Variables con valores nulos o variables que no son utilizadas. Esa no es una desventaja, sino como ejemplos de tipos de defectos que uno puede encontrar. Tipo de pruebas de análisis sería de pruebas estáticas, análisis estático y revisión, correcto. El grupo 1 dice que busca defectos sin ejecutar código, correcto. Ventaja, utilizan menos recursos, son de bajo costo y reducen el retrabajo. Estamos totalmente de acuerdo, esas son ventajas de las pruebas estáticas. Desventajas, las automatizadas requieren más costo y personal. Bueno, es que en este caso yo creería que como es una prueba estática, no tiene sentido o no tiene mucho sentido, digamos, la automatización. En algunos casos podría ser que sí hay procesos que se puedan automatizar, pero eh, no lo veo tanto como una desventaja. Y las pruebas que son manuales o automatizadas serían las pruebas, por ejemplo, de sistemas. Así podríamos ejecutarlas de forma manual o automática. Creo que aquí el grupo 1 tiene como una confusión con el término de las pruebas estáticas y pruebas dinámicas. El grupo 3, encontrar la causa de los defectos. Ventaja, que no se utiliza el código, ¿verdad? Que no me centro en otros aspectos, pero tal vez la ventaja más clara es la que indicó el grupo 1, ¿verdad? De reducir retrabajo y bajo costo de implementación. Desventaja, situaciones de tensión con el autor del código, sí, ¿verdad? Depende cómo uno comunique el resultado, podría ser una desventaja. Y el tipo, la revisión y el análisis estático. El grupo 4, encontrar defectos sin ejecutar código, son menos costosas, correcto, son más económicas, más baratas, detectan fallos en etapas iniciales, aquí no hay desventaja y tipo análisis estático y revisión, correcto. Vamos al último tipo de pruebas, sería la cajita número 2, las pruebas de caja negra. Eh,
Dicen por aquí que stop. Ok, listo. Vamos a revisar. Creo que hubo un grupo que dijo stop. Voy a empezar por el grupo 3. El grupo 3 dice que es conocer el funcionamiento sin saber el código, ¿verdad? Es como una caja negra, por eso se llaman así. No se necesita conocimiento de un lenguaje de programación específico, ¿verdad? Para poder hacer la prueba correcto. Desventaja, no se puede probar cada flujo. No sé a qué se refieren con eso. Eso bueno, me falta completarlo ahí. Debido al tiempo infinito que puede llegar a resultar en la prueba de cada uno de los flujos de entradas que pueden existir. Aunque entonces más bien la desventaja sería la cantidad de casos de prueba, ¿verdad? Que podría tener cada caso de prueba, cada flujo. Y sí, hay dos tipos, funcionales y no funcionales, correcto. Em, el grupo 1 dice que verificar el software y tomar en cuenta el código interno. No está la ventaja. La desventaja es que se desconoce el código para poder, en realidad, eso de que se desconoce el código es una ventaja, ¿verdad? Porque yo puedo ejecutar la prueba sin tener conocimiento del código. Dos tipos, funcional y no funcional, correcto. El grupo 2 dice realizar pruebas solo conociendo entradas y salidas, porque es una caja negra. Ventaja, se obtienen los casos, se pueden obtener los casos directamente de las especificaciones, correcto, es una ventaja. Y la desventaja que no se conoce la estructura del código. Aquí es como lo mismo, ¿verdad? Más bien esta es como una de las fortalezas de este tipo de prueba. El grupo 4, encontrar defectos ejecutando el código, evalúa requerimientos rápidamente. Ventaja, se pueden encontrar defectos de interfaz, de usabilidad. Desventaja, no se puede ver el código, es lo mismo, ¿verdad? Más bien es una ventaja. Y funcional y no funcional. No sé si hay alguna pregunta con respecto a los tipos de pruebas y ahora esos tipos de pruebas llegaron a quedar más claros. O si todavía hay dudas, preguntas, porque sí vi en las respuestas a algunas y traté de irlas aclarando. No sé si todavía tienen algunas dudas. Estamos ahí. De mi parte, claro, profe. Armando, ¿ibas a decir algo? Es que se escuchó como cortado. Todo bien, profe. Ajá. Ok, listo. Voy a continuar entonces. Hoy me voy a centrar un poquito en profundizar en lo que es el análisis estático. Este no es como el objetivo de este curso, no porque no sea importante, eh, sino porque tal vez es como un poco más fácil de llevar a cabo. Entonces, lo que quiero es como que tengan una idea
de qué cosas o cómo podría hacer uno ese proceso. Y luego, entonces, sí nos vamos a centrar en las técnicas de pruebas dinámicas, que son como a las que nosotros como programador, digamos, le podemos sacar como más provecho. Entonces, nosotros en este curso sí nos vamos a enfocar mucho en las pruebas dinámicas. Recuerden que el análisis estático es utilizado para detectar defectos. Esos defectos pueden ser defectos que sean real o defectos que puedan ser potenciales en el código o podría ser en la arquitectura de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos sentamos en analizar la arquitectura de la aplicación, nosotros podríamos ver hasta posibles defectos, no necesariamente un defecto que exista realmente, sino que yo podría, imagínense que estamos evaluando la arquitectura de red y entonces podría darme cuenta, con solo ver la estructura de esa arquitectura que se está proponiendo, que el sistema podría tener un problema de rendimiento, ¿verdad? Yo podría ver que con esa cantidad de servidores que se están proponiendo, si yo espero tener una conexión de usuarios de, no sé, pongamos que 5,000 usuarios al mismo tiempo conectados en la aplicación, con esa cantidad de servidores que se está proponiendo, no, la aplicación no podría soportar con esa estructura, con esa arquitectura. Entonces, vean que si yo hago un análisis estático, podría ver un posible defecto que pueda presentarse y no algo que realmente está ocurriendo en ese momento. El análisis estático también se puede utilizar para mejorar la mantenibilidad de la aplicación, ¿verdad? Que eso en realidad me permite, entre mejor mantenibilidad tenga una aplicación, más tiempo puede estar, digamos, en el mercado, ¿verdad? Entre mejores sean las condiciones de mantenimiento de la aplicación, ¿verdad? Entonces, el análisis estático también puede ayudar en ese sentido. Hay diferentes formas en las que yo puedo hacer un análisis estático. Podríamos, por ejemplo, hacer un análisis de flujo de control. Esta es una técnica que propone el ISTQB y lo que hace es evaluar el flujo de control de la aplicación a través de un grafo. ¿Qué defectos puedo encontrar con esta técnica? Puedo encontrar, por ejemplo, problemas en los bucles o en los ciclos. Puedo identificar llamadas a funciones que son ambiguas o secuencias incorrectas de operaciones. Esas cosas las puedo encontrar. Se puede clasificar como un análisis estático liviano o un análisis estático extendido. En el caso del análisis estático liviano, lo que se pretende es analizar grandes cantidades de líneas de código en poco tiempo. Eso es importante, ¿verdad? Me concentro en analizar sistemas con grandes cantidades de código. Y podríamos encontrar, por ejemplo, patrones estructurales en esos códigos que se están evaluando. Una de las desventajas es que se pueden generar muchos falsos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esperaba que fuera positivo y en realidad la respuesta me da negativo, ¿verdad? La inversa, me da una respuesta incorrecta, ¿verdad? Entonces eso es importante de la técnica, ¿verdad? Que puede presentarse ese tipo de cosas. Y en el caso del análisis extendido, lo que permite es la verificación de propiedades arbitrarias. Generalmente se utilizan para
poder identificar o demostrar teoremas de forma automática o semiautomática. En este caso, digamos, hay algunos lenguajes de programación o programas que permiten hacer esta demostración de los teoremas con algunos componentes. Por ejemplo, el caso de Java, que tiene un JML, que es un modelado de lenguaje, SpecJ, Eiffel, ¿verdad? Hay herramientas que me permiten hacer este tipo de evaluación. En algunos casos, las herramientas puede ser que no sean tan eficientes, pero al final de cuentas lo que buscamos es lograr demostrar esa propiedad de una forma más precisa. Un ejemplo de este tipo de análisis, eso generalmente se hace con una herramienta, como les digo, que es la que se encarga de verificar ese proceso. Una de las herramientas que uno podría utilizar, hay, como les digo, muchas, algunas específicas para un lenguaje de programación o para otro. El caso de Splint es una de esas herramientas que me permiten hacer ese análisis estático. Yo lo que voy a introducir es el código que quiero evaluar, ¿verdad? Ese sería un código escrito en C. Vean que lo que hace es que hay una variable, un char, y hay un ciclo que está en ejecución ese ciclo, mientras que esa variable C sea diferente de X. Lo que hago es leer la variable, ¿verdad? El carácter de consola y en realidad no hace gran cosa como imprimir un enter o algo así. Y en el momento en que la variable sea igual a X, pues retorna 0. Y finaliza la ejecución. Nosotros introducimos ese código en esa herramienta y pues este es el informe que la herramienta nos da. Aquí nos dice que la variable C es usada, pero que no está bien definida, ¿verdad? No está inicializada y que puede darse o presentarse en algún momento, digamos, podría darse como un ciclo infinito. Que se le asigna, recuerden que en el caso de, por ejemplo, getChar, lo que hace es que lee caracteres y la variable, ¿verdad? Se le asigna a un entero. Creo que más bien, ay, esta cosa se volvió a pegar, ¿verdad? El getChar devuelve un entero y se le está asignando un char, entonces hay que tener cuidado con esa, con ese valor que se le está asignando. Bueno, ese es como el informe que él nos da de mejoras que se le podrían hacer a ese código. Y entonces ya con eso, uno pues lo que hace es pues hacer las mejoras respectivas a el código, ¿verdad? Entonces ahora sí se inicializa, se declara como un entero. Esa es como la forma en que yo podría aplicar un análisis estático. Ese es un ejemplo de una forma en la que se podría realizar, ¿verdad? Básicamente, entonces, ingreso un código, eso me genera un informe de resultados, aplico esos resultados de esas mejoras y obtengo un código mejorado. También otra forma en la que yo podría aplicar un análisis estático es con un análisis recuerden que en el ejemplo anterior lo que estoy haciendo es un análisis del flujo del control de la aplicación. Y este otro ejemplo es un análisis del flujo de datos. Hay diversas técnicas, igual aquí yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo podría aplicarse. Esta mecánica de esta técnica lo que dice es que yo evalúo el uso de las variables en un programa basado en el ciclo de vida de cada variable.
Se define que el ciclo de vida de las variables pasa por 3 estados. Esta D lo que significa es que la variable es declarada o inicializada, ¿verdad? La U es cuando la variable está siendo usada, puede ser leída en un cálculo o en una decisión, ¿verdad? Que estoy consultando esa variable. Y la K de kill es cuando la variable, ¿verdad? Es destruida o es eliminada. Entonces, lo que hace es que se combinan estos estados en pares para evaluar el flujo de los datos y encontrar posibles anomalías entre esas combinaciones. Puede ser que el lenguaje de programación influya en los flujos de datos que son permitidos y los que no son permitidos. Recuerden que el objetivo de poder utilizar el análisis del flujo de control y el del análisis del flujo de datos es que obviamente encuentro diferentes tipos de efectos. Las dos técnicas es como las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. Ambas tienen el mismo objetivo y encuentro diferentes defectos. En este caso, el análisis del flujo de datos también me permite identificar defectos que provocan, digamos, fallas intermitentes en la aplicación. Y importante que el análisis de flujo de datos, eso estaba en los principios, ¿verdad? No encuentra todos los defectos relacionados con los datos, ¿verdad? No, el principio, recuerden que decía que un insecticida no funciona para todas las plagas. Aquí igual, ¿verdad? Una técnica de prueba no funciona para encontrar todos los tipos de defectos que pueda tener una aplicación. ¿Cómo funciona entonces esto de combinar los pares de variables? Bueno, en esta tabla vean que tenemos 15 combinaciones de esos 3 estados. Entonces lo que hace es tomar, por ejemplo, y combinar definido con uso o definido con destruido o uso con definido, ¿verdad? Entonces eso es, combina los estados. Esta símbolo, ¿verdad? Que tiene aquí, lo que dice es, si está antes, quiere decir first o primero, y si está después es last o último, ¿verdad? Entonces, y aquí viene si esa combinación es permitida o si es un defecto, un posible defecto que uno podría encontrar. Y obviamente si es un posible defecto, pues lo que se requeriría es que se haga una corrección del código para mejorar en estructura y en funcionalidad de la aplicación. Entonces, la primera vez que se define la variable, porque recuerden que son estados de las variables, ¿verdad? Eso es permitido, ¿verdad? Es cuando declaro la variable, la inicializo. Si primero la defino y luego la uso, o sea, yo tengo una variable, primero la defino y el siguiente, la siguiente línea de código, digamos, lo que hago es usar esa variable. Entonces vean que la variable está pasando de un estado a otro. Primero la defino y luego la uso, eso también es permitido. Si defino la variable y en el siguiente, la siguiente vez que estoy haciendo uso de la variable, lo que hago es destruirla, entonces quiere decir que yo puedo tener un defecto potencial. Eso tiene lógica, ¿verdad? Porque no tiene sentido que yo declare una variable y inmediatamente después la destruya. Entonces quiere decir que estoy teniendo un dato que en realidad nunca va a ser utilizado. Entonces estoy consumiendo memoria, sin ninguna necesidad, ¿verdad? Entonces ese podría ser un defecto. La primera vez que la uso, eso también es un defecto porque quiere decir que la variable no fue definida de forma correcta. Si luego estoy en el estado de usarla, entonces usarla es, por ejemplo, estoy haciendo un cálculo matemático, una suma. Entonces la uso y luego la vuelvo a definir, eso es permitido, ¿verdad? Quiere decir que probablemente es necesario
actualizar el dato o cambiarle el estado, ¿verdad? Eso sí es, eso es permitido. Si la estoy usando y luego la destruyo, eso también es permitido. Recuerden que les mencioné que hay lenguajes de programación, ¿verdad? En los que esto puede variar un poco o que la estructura va a cambiar un poco. Porque, por ejemplo, el caso de lenguajes de programación como C, yo tengo que manejar un poco ahí la memoria y destruir variables si es necesario. Pero el caso, por ejemplo, de Java, que tiene el garbage collector, no es necesario definir ese tipo de estructuras porque yo soy el que, o esta herramienta que acabo de mencionar es la que se encarga de hacer ese proceso, entonces yo en realidad me despreocupo de si la variable tengo que destruirla o no tengo que destruirla porque Java se encarga de eso por sí mismo. Pero entonces eso es como cosas que hay que se tienen que contemplar. Si la destruyo y luego intento volver a usarla, ese es un defecto serio, ¿verdad? Y probablemente la aplicación se va a caer o va a presentar un fallo porque no, la variable no va a poder ser accedida en ese momento. Si la destruyo y luego la vuelvo a definir, es permitido, tal vez no es como la mejor forma, pero sí es permitido, ¿verdad? La uso probablemente o la vuelvo a definir porque le voy a dar un uso diferente. Definirla y volverla a definir en el siguiente paso se considera un defecto porque entonces ¿para qué la definí la primera vez, verdad? Mejor con una definición es suficiente. Usarla y luego volverla a usar también es permitido. Destruirla y volverla a destruir también se considera un defecto. La última vez que la defino se considera un defecto porque igual, ¿verdad? Estoy utilizando memoria y la variable ya no la voy a usar más. Mejor en este caso la hubiera destruido. La última vez que la uso, se considera un defecto, ¿verdad? La variable es usada, pero no destruida, entonces ahí igual sigue consumiendo memoria. Y la última vez que la destruyo, esto también es permitido. Entonces, esta tabla en realidad es como cuando voy a hacer un análisis de flujo de datos, es como la que yo tengo que ir a consultar para ver si esos procesos son válidos o no son válidos. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo puedo aplicar esta tabla, un ejemplo real. Ay, esta cosa ahí está pegadísima. Este es un código que hace una serie de cálculos. Vean que recibe una variable que se llama usage por parámetro. Y en realidad aquí solo hay dos variables en este código y otra variable que se llama bill, que inicializa en 0, es un double. Luego hay un if, que si esa variable usage que recibe por parámetro es mayor que 0, y si no, entonces retorna bill, que en este caso sería 0. Luego bill lo inicializa en 40, y hay otra condición, si usage es mayor que 100, y luego si es menor que 200 hace un cálculo, y si no hace otro cálculo. Y adicionalmente, también hay otro if en donde pregunta que si bill es mayor o igual a 100, y entonces si es así, la multiplica por 0.9. Si nosotros empezamos a aplicar lo de los estados de las variables, entonces vean que yo puedo dibujar, por ejemplo, un grafo de cómo se comporta esta, las variables. A este código yo puedo hacerle dos grafos, ¿verdad? Uno específico para la variable bill y otro específico para la variable usage, porque hay dos variables. Recuerden que, como les dije al inicio, los estados se aplican a las variables. Entonces, por cada variable que tenga en una aplicación, pues yo le puedo hacer un análisis del grafo de flujo de datos a cada variable. En este caso, este es el grafo para la variable build. Lo que hace, ¿verdad? En la línea 0 inicia el programa, ¿verdad? Es un start.
Ahí la variable bill no entra en funcionamiento, sino que hasta en la línea número 1, lo que hago es inicializarla en 0. Luego hay un if. Si ese if es falso, retorna la variable bill. Y si no, si es verdadero, entonces pasa a la línea 3. Aquí vean que le cambio el estado a bill. Hay otra condición y luego hay otra condición en la línea 5. Si es verdadero, hace un proceso. Si es falso, hace otro proceso. Y luego, digamos, otro if en donde bill se modifica de estado, ¿verdad? Y luego, todas estas líneas llegan a un return bill y finaliza el programa. Es como el flujo que sigue esa variable. Y esa sería como la tabla, entonces, que yo tendría. En la línea 1 tengo la primera vez que defino la variable bill. Recuerden que estamos enfocados en la variable bill. Eso sería un caso normal. Luego, de la línea 1 a la 2 y 3, ¿verdad? Hay un defecto potencial porque estoy volviendo a inicializar la variable. Ay, ¿qué más con esta cosa? Ya. Vean que dice que es 1, 2 y 3. En la 1 inicializo la variable, estoy en el estado D. Luego voy a 2 y luego voy a 3 y la vuelvo a definir. Esto dice que no es permitido. Si nos vamos a la tabla, vean que 2D juntas dice que es un defecto potencial. Entonces ese es un defecto que encontramos. Luego dice que en la línea 1, 2, 10, de la 1, la 2 y la 10, entonces lo que hago es la defino y en la línea 10 la retorno, o sea, uso su valor. Ese sí es un caso permitido. Los otros casos hacen como el mismo proceso, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 9, que es cuando estoy haciendo como operaciones matemáticas, entonces esos son usos. De la 1, ¿verdad? Si paso al 4, lo que es al 9, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es usándola, ¿verdad? Porque es un cálculo matemático. En la línea 6 también estoy haciendo un cálculo matemático. En la 7 estoy usando la variable porque lo que estoy haciendo es consultando su valor para hacer una comparación. Y en la 8 también estoy haciendo otra operación matemática. Entonces, esos son todos de definición a usos. Luego, dice que en la línea 6 hay un uso y una definición. Sí, ¿verdad? Porque tengo bill, ¿verdad? Para hacer el cálculo y la redefino. Entonces, primero la uso para hacer la operación y el resultado de esta operación lo guardo en bill. Entonces, hay un uso y una definición. Lo mismo hacen 8 y lo mismo hacen 9. Y luego, la línea 7 a 8, 7, 8 hay un uso, que eso también es permitido. Y luego uso destrucción y ya la última línea es destruirla. Entonces vean que con este análisis nosotros encontramos un defecto que tendríamos que ver luego cómo lo podemos mejorar. Probablemente este código lo que requiere es que solo se inicialice una única vez esa variable. Podría ser una solución inicializarlo, por ejemplo, de una vez en 40, entonces eliminamos esa línea de código, o habría que ver si es que por algún motivo particular, pues, se está haciendo de esa forma. Otra posible solución para ese código es, por ejemplo, retornar 0 fuera del if, dentro del if retornar bill y declarar bill en la línea 4. Esa podría ser otra solución. Pero hay alternativas entonces de cómo podríamos mejorar ese código. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. La idea es, ahorita vamos a receso y luego hacemos un ejercicio de
cómo podríamos aplicar la técnica. Preguntas. Preguntas, chicos. Todo claro, profe. Ok, entonces vamos a hacer un receso de unos 15 minutos para que no me escuchen hablar tanto hoy, más que es virtual. Y entonces luego regresamos. Sería 9:40 más o menos. Ok, vamos a continuar. En el TEC Digital, en la clase 4, si no me equivoco, voy a ver si es cierto. Ahorita recuérdenme, bueno, para los que tenían problemas ayer de ver los temas, si uno ingresa a plan semanal, bueno, por lo menos a mí, espero que a todos, le carga todas las semanas. Es que probablemente seguro en la página principal no ha habilitado los vínculos de las otras semanas. Eso es lo que se me ha olvidado, pienso yo. Ahorita reviso a ver qué es. Pero si ingresan a plan semanal, les debería cargar algo como similar a lo que está en documentos, ¿verdad? La semana 1, la 2 y la 4 y hasta la 5. Ahí están todas. Ahí después me escriben si les funciona o no les funciona. Em, y creo que es eso, que seguramente he habilitado las semanas aquí y no las he habilitado en este grafiquillo de aquí de las semanas del curso para que le puedan dar el enlace. Ahora en la tarde lo reviso a ver que sí, las 5 no la habilité. Bueno, en la semana 4 entonces, sí se van aquí a los materiales de la presentación. Hay un documento que se llama análisis de flujo de datos, el cual voy a copiar el enlace y lo paso por aquí. Con ese documento es el que vamos a trabajar ahorita. Aquí viene la tabla que les mostré, ¿verdad? Con las combinaciones, lo que es permitido y lo que no es permitido. Viene el algoritmo que les mostré en el ejemplo y viene el diagrama para la variable build. Y también viene el análisis, ¿verdad? Con los defectos que se encontraron y todo, para que lo tengan al alcance. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, lo que me interesa es que construyan el diagrama de flujo de datos, pero ahora para la variable usage. Puede ser que el diagrama les quede algo parecido, este, eh, o digamos que no hay una sola solución o forma de hacer el diagrama. La idea es simplemente que uno pueda visualizar todas las transiciones de la variable para poder ver los cambios de estado y que realicen el análisis de, entonces, ¿qué sería el diagrama? ¿Verdad? Sería algo similar, pero enfocado en la variable uses. Y el análisis, pues sería esta tablita, ¿verdad? En donde expliquen los cambios de estados para esa misma variable. Vamos a trabajar como en grupos de 3 y creo que con unos 15, 20 minutos sería suficiente para hacer el análisis y luego venimos y hacemos, tal vez alguien nos muestra, vemos 1 o 2 ejemplos de los resultados que realizaron. Yo igual me quedo conectada si alguno necesitara que ingrese a la sala para que tiene alguna duda o que le aclare algo, pues simplemente pues me manda a llamar y listo. No sé si tienen preguntas, dudas. Después de que hagamos este trabajo,
Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en los grupos del proyecto, revisando como el primer entregable, qué cosas hay que enfocarse y eso. Entonces, vamos a dedicar un ratito de la clase para eso. Entonces, creo los grupos. No sé si había alguna pregunta. Ok, listo. Entonces habilito las salas. Chicos, otro grupo que nos muestre el ejemplo. Si Profe, no, tal vez el de nosotros. Ok, listo, Nayeli. Aquí igual, ¿verdad? En la línea 0, entonces hay que indicar que se declara. Esa sería como la anotación que tengo. En la línea 1, digamos, ahí no se hace ningún uso. Ahí la que se inicializa en realidad es únicamente build. Y aquí sí están estas dos anotaciones que hacían falta, ¿verdad? De la 5 y la 6. Aquí entonces el único comentario que tendría de este diagrama es que este uses en realidad no es en la línea 1, sino que es en la línea 0. Creo que eso es como el problema que le veo a este diagrama. Por lo demás sí ya parece que está mejor. Profe, pero entonces Sí, no es necesario ponerlo. no, simplemente se indica ahí mismo en la línea 0. Ujú. Y si quieren, entonces de una vez, Nayeli, aprovechamos y vemos la tabla. La primera vez que se inicializa, ahí no sería en la línea 1, sino que sería en la línea 0, nada más. Y luego entonces, de la línea 0 a la línea, al punto 2 que ustedes indican ahí, ¿verdad? Hay una definición y luego un uso, está bien. Luego, de la línea 2 a la línea 3, lo que tengo es uso, ¿verdad? La uso en la línea 2 y luego la uso en la línea 3. De la línea 3 a la línea 4, igual hay uso. En la línea 3 la uso, en la línea 4 la vuelvo a utilizar. De la 4 a la 5 también tengo dos usos. De la línea 4 a la línea 5 la uso y de la línea 4 a la línea 6 también la uso. Y luego de la línea 6 a la 7 o a la 6, 7, 8, digamos, la uso y luego la destruyo. De la 5 a la 8 la uso y luego la destruyo. Aquí solo falta uno, ¿verdad? De la 6 a la 8 y de la 5 a la 8. Se usa y se destruye. Listo, esas serían como las observaciones. Pero en realidad, para ser la primera vez está bastante bien. Voy a enseñarles esta es una... Voy a dejar de compartir pantalla porque se estorba mucho. Esta es una forma, digamos, de hacer el diagrama, digamos que este se parece mucho al que tenía Nayeli, ¿verdad? En la línea 0 puedo indicar la línea 1, pero simplemente, digamos,
Ahí no pasa nada con usas, ¿verdad? En la línea 2 se usa en la 4, en la 5, luego de 6 y 7 que se usan, ¿verdad? Y aquí se destruye. Esa es como una forma. Puedo tener este otro diagrama, ¿verdad? En donde simplemente se indican las líneas en donde se están usando. Y aquí está la tabla, ¿verdad? Se inicializa en 0. Definición no hay. Luego, de la 0 a la 1 se hace definición y uso. Uso, definición no hay. Esta uso que ya las mencioné, ¿verdad? Que sería de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y de la 3 a la 5. Y luego uso, destrucción, ¿verdad? De la 4 a la 6 y de la 5 a la 6. Luego, de la 1 a la 6 también se destruye y de la 2 a la 6 también se destruye, ¿verdad? Y en la 6, ¿verdad? Que es una sola destrucción. En este caso, para esta variable no se encontró ningún defecto, entonces esa no hay que hacerle mejoras al código. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este análisis. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo está clarísimo? Por el momento todo bien, profe. Ok, listo. De la presentación, solo me falta esta parte que en realidad es bastante rápida, entonces la voy a terminar. Acabamos el tema y pasamos a lo del proyecto. Las revisiones, porque recuerden que las pruebas estáticas entonces se dividían en dos. Análisis estático, que ya vimos una forma de cómo lo podemos aplicar, y las revisiones. Es el otro tipo de prueba estática. Recuerden que las revisiones están más enfocadas en analizar diseño, codificación y depurar otras actividades de la ingeniería de software, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer una revisión de unos requisitos, de un diagrama de clases, de un modelo entidad-relación, etc. Los objetivos que tiene una revisión es poder señalar las necesidades de mejora que tiene un producto X y conseguir un trabajo técnico de una calidad más uniforme. Cuando vamos a hacer un proceso de revisión es muy importante estar preparado. Entonces yo tengo que revisar el producto sobre el cual se va a trabajar. Imaginémonos que si es una lista de requisitos lo que vamos a revisar, pues yo tengo que tener conocimiento previo de esos requisitos, llevar listas las preguntas, comprobar si ese documento tiene una consistencia de referencia cruzada, o sea que en un lugar no dice una cosa diferente de la que está colocada en otro lugar, y también poder identificar cosas que le hacen falta. Si no, entonces el trabajo de la revisión se convierte en un trabajo de corrección. ¿Qué resultados puedo obtener de un proceso de revisión? Bueno, una mejor comprensión del producto, descubrir elementos que faltan y también identificar inconsistencias con otros productos. Y también podría ser en ocasiones que se descubran defectos importantes de ese producto en revisión. Para el proceso de revisión yo puedo tener listas de comprobación. ¿Para qué sirven estas listas de comprobación? Bueno, básicamente para poder despersonalizar el proceso. Una lista de comprobación es más o menos una lista de cotejo o una rúbrica de evaluación, ¿verdad? Que lo que busca es que usted tenga un conocimiento claro de qué cosas van a ser calificadas o evaluadas, ¿verdad? De saber qué criterios tiene que cumplir ese producto, entonces eso hace que el proceso sea menos personalizado, ¿verdad? Entonces yo ya sé
que tiene que cumplir con X, Y, Z, y entonces es más fácil. Las listas de comprobación pueden ser genéricas o pueden ser específicas. O sea, genéricas es que me sirven para varios procesos o para varios productos, o específicas es verdad que funcionan solo para ese momento en cuestión. Si hay listas de comprobación que son desarrolladas internamente para una empresa o para algo en particular, pues pueden ser enfocadas en el producto, en la herramienta, en el personal, pueden enfocarse en defectos anteriores y también pueden ser modificadas a la medida de la organización o, por ejemplo, de un producto particular. Las listas de comprobación pueden estar, por ejemplo, enfocadas en antipatrones, que esas son soluciones que ya existen de problemas que se repiten constantemente en el desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, en programación orientada a objetos, ustedes debieron ver una serie de patrones de diseño, ¿verdad? Que hay patrones de diseño para, por ejemplo, clases, para la creación de las clases o para el uso de bases de datos, etcétera. Entonces, yo puedo pasar las listas de comprobación en esos patrones que ya existen. Esos antipatrones pueden incluir, por ejemplo, errores que la gente comete comúnmente o técnicas deficientes, etcétera. Y hay antipatrones, por ejemplo, a nivel de texto o de requisitos, ¿verdad? Cuando decimos es que la aplicación debe funcionar rápido. ¿Qué significa rápido para usted y qué significa rápido para mí? Eso es un antipatrón. Yo debería tratar de evitarlo. O 100% confiable, ¿verdad? Eso a veces es cosas que no se pueden cumplir. Y deben haber trazabilidad, ¿verdad? Entre los antipatrones. Puedo tener listas de comprobación, por ejemplo, a nivel de la arquitectura. Eso puede incluir el número o el conjunto de conexiones a la base de datos, ¿verdad? Que es un error que hay que revisar, ¿verdad? Cuántas conexiones están haciendo la base de datos. Y además esas conexiones se están cerrando o no, ¿verdad? Porque si quedan abiertas, están consumiendo memoria y la base de datos entonces puede llegar a colapsar porque, ¿verdad? No puede soportar tantas conexiones. Los balanceos de carga, el almacenamiento en caché, ¿verdad? Si estoy limpiando la caché para esos procesos, la concurrencia de transacciones o la replicación de datos, ¿verdad? Son aspectos que yo puedo evaluar a nivel de la arquitectura. También puedo haber listas de comprobación para la revisión de código. Esa revisión de código puede ser detallada o puede ser específica para un lenguaje de programación. Por ejemplo, digamos, Java tiene una nomenclatura propuesta de cómo debe ser el código escrito en Java. De hecho, hay hasta certificaciones. Hay gente que se puede certificar en Java o en C++ o en .NET. Y entonces, basado en ese tipo de certificaciones o en ese nivel de conocimiento, pues yo puedo definir las listas de comprobación. Pueden ser específicas para un proyecto o pueden ser específicas para una empresa. Y ya mencioné que las listas de comprobación pueden incluir antipatrones a nivel de código. Este es un ejemplo de una lista de comprobación de un código. Entonces, yo puedo decir, puedo hacer, por ejemplo, en forma de preguntas y yo digo sí o no. O puede ser, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿verdad? ¿Cuánto lo cumple? Eso es variable, depende, por eso les digo que pueden ser específicas o pueden ser genéricas. Pero cosas que podrían incluirse en una lista de comprobación a nivel de la estructura del código es si el código está implementado según el diseño, de forma completa y de forma correcta, si cumple con los estándares de codificación, si está bien estructurado, si hay procedimientos que no están siendo invocados, si son innecesarios, si hay código inalcanzable, si está utilizando el almacenamiento de manera eficiente, ¿verdad? Esas son preguntas que uno podría incluir a nivel de la estructura. A nivel del código, por ejemplo, podría incluir
preguntas relacionadas con la documentación del código. Si la documentación es clara, si los comentarios son consistentes con el código, o sea que si yo digo que este código suma, realmente suma y no, ¿verdad? Hace otra operación. Si está la documentación conforme a los estándares que deberían de estar siendo aplicados. Podría ser que revise a nivel de las variables, si tienen nombres significativos, si esos nombres son coherentes, si son claros, si hay variables redundantes o inutilizables, etc. También a nivel de código puedo revisar las operaciones aritméticas o puedo revisar los bucles o los while for, ¿verdad? Y sus posibles caminos. Puedo revisar lo que se conoce como programación defensiva, ¿verdad? A nivel de índices, punteros, arreglos, liberación de memoria, etc. Y finalmente, para que conozcamos lo que son los casos de prueba, pues recuerden que un caso de prueba tiene una serie de componentes, por ejemplo, acciones, valores de prueba y resultados. Básicamente, en el caso de prueba, yo lo que hago es definir los datos o los valores de prueba. Entonces, si yo tengo pantalla y recibe 3 variables, por ejemplo, el número de intentos, el valor y si repetidos es true o false, entonces estos son los valores que voy a necesitar para ejecutar la prueba. Y las acciones, bueno, son los pasos. Entonces necesito que configure la partida. El sistema entonces muestra un formulario. El jugador introduce los valores, que serían estos que están aquí. Y el sistema comprueba la validez de los valores, ¿verdad? Y si es exitoso o es fallido. Esta es una plantilla. Hay muchos más, con menos o con más datos que necesito para definirlos. Las empresas pues utilizan su plantilla particular, pero por ejemplo es importante definir el hardware y el software que se está usando. A veces eso se conoce, a veces no se conoce, entonces esto puede quedar, es opcional, digamos, el sistema operativo, el navegador que se está utilizando para la prueba, si es Chrome, si es Mozilla, la resolución de pantalla, que a veces es importante, ¿verdad? Porque ustedes han visto que hay sitios web que si la resolución de pantalla cambia, pues entonces el sitio web deja de funcionar. Igual con el navegador, ¿verdad? Hay sistemas que el sitio web funciona para Chrome, pero no funciona en Internet Explorer o viceversa, etcétera. Es importante un nombre del caso de prueba, una descripción y quién es el encargado. Si hay dependencias entre los casos de prueba, por ejemplo, necesito estar logueado para que funcione el caso de prueba. Luego, si hay precondiciones, por ejemplo, que deben estar, haber datos previos o un usuario registrado para que el caso de prueba se pueda ejecutar. Y luego los pasos, ¿verdad? Digite el monto, digite o presione el botón de multiplicar y luego presione el botón de igual. Y puede ser también que haya postcondiciones y el resultado esperado es, bueno, si el caso de prueba es exitoso, tiene que devolverme 50. Y fracaso, bueno, cualquier cosa diferente de 50 es un fracaso. Entonces, eh, también podría tener una prioridad si es alta, media, baja, etc. Este sería un ejemplo de un caso de prueba para un teléfono, ¿verdad? Para saber si funciona. El dato de prueba es el número de teléfono que tengo que digitar. Las acciones, bueno, descuelgue el auricular, marque el número de teléfono y espere que le conteste. El resultado esperado es que al otro lado alguien me diga aló o dígame o verdad, sí. Y recuerden que ya habíamos visto que hay formas de definir casos de prueba. Esta sería una pantalla que lee 3 números enteros, que lo que voy a ingresar son las longitudes de los lados de un triángulo y el programa me va a decir si el triángulo es escaleno, si es isósceles o si es equilátero. ¿Qué casos voy a ejecutar? Bueno,
podría ejecutar un caso de prueba que me tiene que devolver un error, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno de los lados es 0, que no podría ser porque no es un triángulo válido. Y otro es, por ejemplo, que tengo dos lados iguales y uno diferente, entonces el resultado es isósceles. Si el resultado obtenido es igual al que espero, entonces el caso de prueba es exitoso. ¿Cuáles otros casos de prueba yo podría probar? Bueno, los otros tipos, si el triángulo es escaleno, si el triángulo es equilátero. Aquí tenemos 4 casos de prueba, ¿verdad? Uno con un caso de prueba indeciso y luego los 3 tipos de pruebas. Más adelante o la próxima semana vamos a empezar a ver qué técnicas tengo que utilizar para seleccionar casos de prueba realmente interesantes. Porque, por ejemplo, hay reglas que un triángulo debe cumplir para que realmente se diga que ese triángulo es válido. Por ejemplo, dice que todos los lados deben ser mayores a 0. Si yo sumo A y B, debe ser mayor al tercer lado, que en este caso sería C. ¿Qué pasa cuando tengo caracteres especiales o cuando tengo valores negativos, etcétera, ¿verdad? Entonces, son casos de prueba que yo podría agregar. Pero de todo este universo de casos de prueba, ¿cuáles entonces selecciono? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, eso es lo que vamos a definir con los casos con la técnica de prueba que vamos a ver la próxima semana. Bueno, eso sería lo que tenía para la clase de hoy. Ahora lo que me voy a enfocar entonces es en el proyecto. Igual en la semana 4 hay un documento que se llama, no, entonces en la 5. Pregunta guía y planificación inicial del proyecto. Hay, porque el semestre pasado tuve una confusión. Hay un documento que se llama guía del proyecto, que este es el que ustedes deben revisar, porque aquí vienen descritos, ¿verdad? Todos los entregables que deben desarrollar. Y para este entregable de identificación del problema y definición de objetivos, que es el primero de los de la fase, entonces debemos definir cuál estructura. La estructura que debe tener ese documento, vean que es portada, tabla de contenidos, índice de tablas, introducción, la especificación del software. Puede ser que este apartado quede en blanco porque, como les digo, con las empresas a veces podemos tener acceso a esa información y a veces no. Entonces ahí se justifica, ¿verdad? Que es que la empresa no cuenta con esa información o que esa información no es accesible, etcétera, ¿verdad? Pero aquí básicamente la idea sería como poder entender las características de ese software, si es posible, qué lenguaje de programación está, qué bases de datos utiliza, si utiliza bases de datos o no. Ahí ustedes, la idea es que indaguen sobre ese software. Y luego una descripción de requisitos o puede ser historias de usuario. Y aquí también puede ser que la empresa tenga requisitos definidos o puede ser que no los tenga. ¿Por qué? Porque hay proyectos que se desarrollan, ¿verdad? De la nada, se empiezan a desarrollar y empiezan a crecer y nunca tuvieron unos requisitos. ¿Qué es la recomendación que yo les doy? Bueno, si están los requisitos, pues genial, ¿verdad? Porque es más fácil trabajar y tener una mejor comprensión del sistema. Pero si los requisitos no están, si no son fáciles de acceder, pues entonces busquen las pantallas o las pantallas con las cuales van a trabajar y redacten unas historias de usuario mínimas, digamos. No es necesario que estén como detalladas y súper terminadas, pero sí que tengan como los aspectos básicos. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a comprender qué es lo que hace esa pantalla para poder facilitar la definición de los casos de prueba. Luego hay que definir un problema, ¿verdad? Para este proyecto y unos objetivos. El problema y los objetivos deben estar alineados.
Y básicamente eso es lo que quiero que trabajemos hoy, cómo hago para redactar ese problema y esos objetivos. ¿Por qué me gusta abordar a mí esto en este curso? Bueno, porque les va a ser de mucha utilidad para su práctica de especialidad. Porque vieras que hemos encontrado en muchas ocasiones que los estudiantes, cuando llegan a su práctica profesional, no saben redactar un problema y no saben redactar unos objetivos. Entonces, esto por lo menos les da una noción de cómo deben hacerlo. Los recursos disponibles, o sea, qué recursos son los que ustedes cuentan para poder desarrollar ese proyecto. Por ejemplo, los equipos que ustedes tienen, que son de su propiedad, son recursos que ustedes tienen disponibles. Si hay algún software específico que tengan o que se requiera, pues es importante poder indicarlo. Si hay, por ejemplo, un software para la documentación de los casos de pruebas, es un recurso que tal vez la empresa está poniendo a disposición de ustedes para poder trabajar, etc. Vean que aquí yo puedo, por ejemplo, contabilizar personas, software, equipos, etc. Cerraríamos con la bibliografía. También les digo que es importante, ¿verdad? Para cada entregable que revisen qué se requiere y además que revisen la forma de evaluación. Entonces, para esta primera entregable, esta es la rúbrica, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan qué cosas tienen que tener, si si estoy trabajando bien, por ejemplo, es importante que vean las referencias bibliográficas, que debo presentar una cantidad de X, que debo cumplir el estándar de la IEEE para redactarla o citarla, etcétera, ¿verdad? Esas son cosas que es importante que ustedes revisen para que después no se lleven sorpresas con la calificación, ¿verdad? Bueno, ese es un documento. Ese ustedes deberían de manejarlo en este curso como al dedillo, ¿verdad? Este otro documento que está en la clase 5, que se llama Pregunta o Taller Guía y Planificación Inicial del Proyecto, yo básicamente lo que hago es describir cómo defino el problema y cómo cómo redacto los objetivos. Entonces, para definir un problema hay muchas técnicas. A mí particularmente me gusta la técnica de árbol de problemas. Es una técnica que permite entender las necesidades y dificultades de un grupo de personas o de una comunidad. Me permite además profundizar en las causas y los efectos que están relacionados de forma directa e indirecta con el problema que estamos planteando. Básicamente es un diagrama, se lee de abajo hacia arriba, es decir, inicio revisando las causas hasta que llego al problema y a los efectos. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, primero identifico la parte central, que es la que va a estar en el diagrama o la mitad del diagrama, que sería el problema, y luego identifico las causas y luego identifico los defectos. Aquí hay un ejemplo de un árbol de problemas. Vean que al final es un diagrama. Este es el problema central. Dice que el problema central es que existen botaderos informales de basura junto al colegio IXX. Y en la parte inferior están las causas. ¿Por qué existen esos botaderos? Bueno, porque se desconocen en esa institución procesos de reciclaje. Hay un bajo compromiso institucional y comunitario, ¿verdad? De cómo abordar el problema de la basura. Y hay carencia de basureros. Esas son causas que hacen que haya, ¿verdad? Existan botaderos informales. ¿Qué efectos tiene este problema? Bueno, aumenta la presencia de insectos, se afecta la imagen de la institución educativa, además se presentan malos olores y hay una aparición de roedores, ¿verdad? Al interno de la institución educativa. Este sería un ejemplo de un árbol de problemas.
Esta sería otra forma como de visualizarlo, ¿verdad? Este es un poco más largo, más complejo. Que este problema está relacionado con la deserción escolar. ¿Cuáles son las causas de la deserción escolar? Bueno, por ejemplo, que hay problemas económicos, una alta incidencia de embarazos, un medio ambiente no favorable para el estudio entre los estudiantes, ineficiencia en el sistema educativo o infraestructura de costos educativos escasa. Y vean que hay como subproblemas, ¿verdad? Entonces puede ser que el caso de los problemas económicos puede ser como un subproblema que tiene otras causas. Y luego están los efectos, ¿verdad? Que matrimonios están tranquilas, de edades tempranas, perdón, empleos pocos calificados, ¿verdad? Porque como no termino de estudiar, entonces tengo que trabajar en empleos de más bajo nivel, ¿verdad? Etcétera. Y eso sería otra forma de verlo, ¿verdad? Entonces son como formas de verlos. Al final es como lo mismo. En el centro tengo el problema, abajo tengo las causas y arriba tengo los efectos. Este diagrama es básicamente una ayuda para mí, para yo poder entender mejor. Recuerden que un diagrama, si ustedes lo van a colocar en el documento, es importante que venga acompañado de un texto que describa lo que ese diagrama quiere decir. ¿Por qué? Porque puede ser que yo veo el diagrama y lo entienda de una forma y si la profe Lorena lo ve, lo entienda de otra forma distinta. Entonces es importante que ustedes logren comunicar acompañando al texto, ¿verdad? Acompañando el diagrama, perdón, con el texto respectivo de una explicación de lo que ustedes quieren dar. Además, en muchas ocasiones es importante que el problema venga acompañado de referencias en donde yo logre demostrar que eso en realidad está pasando, que no es algo que yo me inventé. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que en los grupos de los proyectos, cada grupo va a tratar de resolver, de definir, perdón, el problema que va a tratar de resolver en su proyecto. Para eso podemos tomarnos unos 20 minutos de aquí a las 11, para que ustedes trabajen y logren identificar o crear su árbol de problemas, ¿verdad? El problema central, las causas y las consecuencias. Ahorita yo lo que voy a hacer es que creo las salas, ustedes trabajan y yo me voy conectando a cada sala para irlos ayudando a ver si está quedando como claro ese proceso. No sé si tienen dudas, preguntas y voy a ir creando las salas. Necesito eso sí que me digan, por ejemplo, el grupo 1, ¿quiénes son? Para irlos agregando. Un grupo, digamos. Josué, ¿con quién estás tú? Profe, yo estoy con Nayeli, Ajá. con Steven y con Christopher. Christopher es preparado porque hay dos Christopher. Bueno, no, creo que aquí solo hay uno. González. No, no, con el otro Christopher. Bueno, entonces ahorita no está. Otro grupo. Ah, bueno, ahí está. Dice que Ya es. Giancarlos Urbina, Elison Corrales, Brian Miranda y Ian Vargas. Listo. Otro grupo. Otro grupo, chicos. Armando Villalta, Ajá. Harold Ramírez, Listo.
Daniel Vargas Ajá, y Pablo León. listo. Otro grupo. Christopher González, ¿con quién estás? Entonces dice que Víctor Montero, Jordan, Leandro no está y Fernando Gutiérrez. Y en el otro grupo, supongo que son nosotros, Christopher, Derian, Jonathan y Kim. Sí, profe. Listo. Entonces voy a 20 minutos. Recuerden que la idea es que ustedes logren identificar el árbol de problemas. Entonces, primero concéntrense en el problema central, y luego causas y efectos. 20 minutos y trabajamos en eso.
Se van a dar cuenta que los objetivos, que si uno tiene claro o bien identificado el problema, pues los objetivos van a ser bastante sencillos. La clave está en el árbol de problemas. Los objetivos básicamente es transformar el árbol de problemas en un árbol de objetivos. Lo que hago es, mi problema siempre debe ser algo que está escrito en negativo. Yo no tengo problemas, por ejemplo, un problema no puede ser que yo estoy feliz. Mi problema probablemente es que estoy triste. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, ser feliz, ¿verdad? Entonces, lo que hago es pasar de negativo a positivo, ¿verdad? Entonces, si tengo claro mi problema, lo que quiero es, este es mi problema y mi objetivo, entonces es convertir ese problema en algo positivo. Entonces, en este árbol, que es el que estaba de ejemplo y es el que vamos a transformar a positivo, vean que tenía un aumento de las quejas y los reclamos por parte de los clientes. ¿Cuál sería mi objetivo? Mi objetivo es disminuir esas quejas. Están aumentando, quiero disminuirlas. Había una causa, era que el servicio postventa era deficiente. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Bueno, que haya un excelente servicio o mejorar el servicio postventa, ¿verdad? Entonces, mis causas se van a convertir en objetivos específicos y mis efectos se van a convertir en mis fines. Entonces, vean que tengo un objetivo general y tengo objetivos específicos. Si tuviera identificado, digamos, otros niveles pueden convertirse como en las actividades. Importante algunas características que deben cumplir los objetivos. Deben comenzar siempre con un verbo escrito en el infinitivo. Eso significa que empiezan con ar, ir, or, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mejorar, capacitar, reducir, diseñar, especificar, ¿verdad? Siempre es un verbo. Y los objetivos además deben ser específicos, deben decir el qué es el qué, el verbo, qué es lo que usted quiere. Mejorar, ese es el qué. ¿Dónde? ¿Dónde quiero mejorarlo? En la empresa, en Cora. ¿Cuándo? En el primer semestre del 2022. ¿Cómo? Aplicando un proceso de aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Todo eso debe decirlo el objetivo. Debe ser medible, o sea, para poder cuantificar que lo estoy cumpliendo o no. Si tiene todas estas cosas, es probable que sea medible, pero digamos que, por ejemplo, ¿qué es medible? Quiero reducir en un 10%. Entonces, yo sí puedo medir si se redujo o no se redujo. Tiene que ser realizable. Por ejemplo, por eso yo les dije, enfóquense en 60 casos de prueba. Porque si se enfocan en los 1000 casos de prueba que yo le puedo hacer a la aplicación, y no lo vamos a lograr en este primer semestre, tiene que ser realizable. Tiene que ser realista y tiene que estar limitado en un tiempo. Esas son características. Y también yo puedo definir las metas, que son los procesos que debo seguir y terminar para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, imagínense que hay un ciclista que se pone como objetivo, ¿verdad? Que quiere participar o ganar el título a una vuelta, por ejemplo, el Tour de Francia. La meta, entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, las metas es que tiene que ganar cada una de las etapas del Tour, ¿verdad? Para poder ser campeón. Y puedo tener otras metas, por ejemplo, como ganar las metas volantes, los premios de montaña, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Y cuáles son los indicadores? Bueno, los indicadores es la cantidad, 10, 60 casos de prueba. Deben ser cuantitativos, también pueden ser cualitativos. Y esos indicadores deben ser prácticos, deben ser independientes y deben ser focalizados. Entonces,
Por ejemplo, quiero aumentar la utilidad. Entonces, ¿quién es el que quiere aumentar? La compañía. ¿Dónde voy a aumentar la utilidad? Bueno, en el departamento de aseguramiento de la calidad. ¿Cuánto voy a aumentarla? Igual o mayor a un 10%. ¿Cuándo? El tercer año después de que se ejecutó el proyecto. Y aquí hay algunos otros ejemplos, pero básicamente lo que quiero que quede como claro, vean que aquí tengo un objetivo tal vez más aplicado con el proyecto, es definir los casos de prueba para determinar que un requisito es satisfactorio. ¿Cuál es la meta? Utilizar la técnica de prueba adecuada, definir los casos de prueba y comunicar los resultados. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Bueno, que estén definidos los 60 casos de prueba, que el plan de pruebas esté correcto, organizado, que aplique adecuadamente las reglas gramaticales, que sea puntual, que sea responsable, ¿verdad? Hay otros indicadores que yo puedo definir, etcétera. Pero más o menos esa es como la línea. La línea es, yo tengo el objetivo, el problema identificado, lo convierto a positivo, tengo el objetivo general. Y mis causas probablemente se van a definir como objetivos específicos, pero ahí puedo irlo mejorando. No sé si tienen preguntas, dudas. Recuerden que aquí solo estamos trabajando 2 secciones del documento grande que ustedes deben entregar, ¿verdad? De ese primer informe que tiene portada, tiene las características, las historias de usuario. Aquí solo abordé problema y objetivos. Preguntas. Preguntas. ¿Sí creen que les sirva eso que hemos visto hoy para ese primer entregable? Sí, sí, sí. Sí, claro, profe. Listo. Entonces vamos a trabajar 15 minutos más hasta las 11:30 y voy a visitar a los 2, 3 grupos que me hicieron falta. Pues cuando termine la sesión de los grupos, finalizamos y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, si hubieran dudas todavía o preguntas o quisieran que les diera una revisada de lo que han hecho hasta ahorita, pues me pueden escribir un correo electrónico y me dicen, profe, tal vez si nos da una ojeadilla, una retroalimentación o tenemos duda o si necesitaran que nos reuniéramos pues un tirito, pues nada más me escriben y lo coordinamos para poder ayudarlos. Entonces creo los grupos de nuevo, 15 minutos y me faltaba visitar el grupo 5, creo. Y puedo ir otra vez al grupo 4, que fue como una visita rápida la que hice.